En el corazón de África hay depredadores que dominan cada paso que damos. Entre la hierba y el polvo, el peligro acecha, y algunos de ellos han marcado la historia de quienes se atreven a caminar por su territorio. Algunos leones no cazan como los demás. Algunos aprenden, observan y atacan a los humanos. Durante décadas han sido responsables de historias que no parecen posibles, de tragedias que han marcado comunidades enteras, de ataques que hicieron que el corazón de los hombres temblara con el miedo más puro y ancestral. En 1898, durante la construcción del ferrocarril sobre el río Tsavo, en la región central de Kenia, unos leones comenzaron una serie de ataques que paralizaron a los trabajadores y sembraron el terror en cada campamento. No eran leones ordinarios, eran gigantescos, con fauces capaces de destrozar el cuerpo de un hombre adulto en segundos, musculatura poderosa y una mirada que parecía medir y juzgar, calculando exactamente cómo y cuándo atacar. Los trabajadores construyeron cercas, pusieron trampas, guardias vigilaban cada centímetro de la sabana. Pero esos leones no solo eludían cada intento de captura, se anticipaban a cada movimiento, aprendían de los errores de los humanos, adaptaban su estrategia de caza. Cada noche que los hombres cerraban los ojos, estos felinos decidían quién sobreviviría y quién enfrentaría su furia. El miedo se apoderó de cada rincón del campamento. Los hombres caminaban con la tensión grabada en cada músculo, escuchando incluso el más mínimo sonido de la hierba que se movía. Cada rugido lejano se convertía en un presagio de muerte. Cada sombra era interpretada como la silueta de los gigantes que acechaban. Algunos obreros, incapaces de soportar la presión, abandonaron sus herramientas, dejaron sus camas improvisadas y huyeron a pueblos cercanos, sin mirar atrás, con la ropa cubierta de polvo y la respiración agitada. Cada intento de reforzar la seguridad era inútil. Los leones, pacientes y calculadores, observaban desde la distancia, aprendiendo, evaluando cada movimiento y atacando cuando podían. Día tras día, rastrearon sus huellas y analizaron los patrones de ataque y emboscadas. La paciencia y el conocimiento eran sus únicas armas contra felinos que parecían anticiparse a cada movimiento humano. Con la caída de los leones, la construcción del puente sobre el río Tsavo se reanudó y finalmente se completó en 1899. Las historias de terror se transformaron en relatos históricos y los cuerpos de los felinos fueron enviados al Field Museum en Chicago, donde aún hoy se exhiben como testimonio de un enfrentamiento épico entre la humanidad y la fuerza de la naturaleza.
Pero Tsavo no fue un caso aislado. En Yombe, Tanzania, durante las décadas siguientes, manadas de leones comenzaron a desplazarse entre aldeas y campos, atacando a los habitantes, devorando ganado y dejando víctimas humanas en su camino. Cada rebaño de ganado se convirtió en un blanco potencial, y cada corral fue cuidadosamente inspeccionado desde la distancia antes de que los leones atacaran. Vacas, cabras y ovejas desaparecían de manera silenciosa, dejando tras de sí huellas profundas y pasto aplastado, señales de que la sabana había tomado lo que necesitaba. La pérdida de ganado significaba hambre y desesperación para las familias, y cada ataque aumentaba el miedo y la tensión entre los pobladores. Cada sombra entre la hierba podía ser un depredador, cada rugido lejano una amenaza real. La vida diaria estaba marcada por la ansiedad, la estrategia y el respeto profundo hacia los animales que gobernaban el territorio. A veces los leones entraban en los caminos y senderos que conectaban las aldeas, obligando a los aldeanos a cambiar sus rutas, a moverse en grupos, a tomar precauciones que antes eran innecesarias. La sabana había impuesto sus reglas, y la gente aprendió que ignorarlas podía tener consecuencias trágicas. La amenaza no era constante, pero era suficiente para transformar cada día en un delicado juego de vigilancia, paciencia y supervivencia. En Mfugwe, Zambia, un solo león se convirtió en el terror absoluto de toda la región. No era un depredador común. Su inteligencia y audacia lo hacían impredecible. Sus movimientos eran precisos y calculados. Durante semanas irrumpió en casas, atacó a personas mientras trabajaban en los campos y se movió con una determinación que parecía casi sobrenatural. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que creían estar protegidos dentro de sus viviendas. Cada relato documentado de sus ataques es estremecedor. Testigos describieron cómo el león aparecía en silencio, sin previo aviso, acechando entre la hierba o saltando sobre los corrales. La sensación de impotencia era absoluta. El hombre más fuerte y preparado podía ser atrapado, y no había advertencia que permitiera escapar. Este león cambió la rutina de toda una comunidad. Los caminos habituales se convirtieron en trampas potenciales. Los rebaños fueron trasladados a lugares más seguros y los aldeanos comenzaron a moverse en grupos, siempre vigilantes. Estos eventos no son mitos ni cuentos. Son hechos documentados y verificados que muestran la cruda realidad. A veces la naturaleza dicta las reglas y el hombre debe adaptarse, aprender a convivir con el peligro
o enfrentarse a consecuencias que van más allá del control humano. Cada ataque dejaba marcas en la memoria de la comunidad, no solo por el daño físico, sino por el terror psicológico que transformaba la manera en que vivían, trabajaban y se relacionaban con su entorno. Sus ataques se convirtieron en lecciones sobre respeto y humildad, recordando que, por poderosa que sea la civilización, siempre hay territorios donde la fuerza de la naturaleza prevalece. La historia de este león es una advertencia. El instinto, la astucia y la ferocidad de un depredador pueden cambiar la vida de toda una comunidad, y ningún humano puede subestimar la sabana ni sus reglas. Los leones dependen principalmente de presas naturales como antílopes, cebras, búfalos y gacelas para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Sin embargo, estas poblaciones pueden disminuir drásticamente debido a factores ambientales como sequías prolongadas, enfermedades que afectan a los herbívoros o la pérdida de hábitat causada por actividades humanas. En estas circunstancias, los depredadores buscan fuentes alternativas de alimento. Los humanos, especialmente aquellos que viven en aldeas o trabajan en campamentos cerca de la sabana, pueden convertirse en presas accesibles. Esto no significa que los leones prefieran a los humanos, sino que ante la falta de presas naturales, evaluarán cualquier oportunidad que represente un recurso alimenticio disponible y relativamente fácil de capturar. La vulnerabilidad humana aumenta el riesgo de ataque, transformando a los humanos en objetivos que los leones consideran viables para sobrevivir. Los leones son animales altamente territoriales. Cada grupo o manada establece un área de influencia que protege activamente de intrusos, sean otros leones, depredadores competidores o incluso humanos. Cuando los humanos invaden este territorio, ya sea al acercarse a aldeas, a ganado o incluso sin intención a zonas de crías de león, los felinos perciben esta presencia como una amenaza directa a su grupo y a sus descendientes. Los ataques en este contexto no están motivados por hambre, sino por la necesidad de proteger el área y a los miembros más vulnerables de la manada. Este comportamiento ha sido documentado en estudios de ecología de depredadores. Los leones responden de forma estratégica y agresiva cuando perciben que un intruso pone en riesgo su territorio. Es un ejemplo claro de cómo la defensa territorial es un motor natural de agresión y cómo la presencia humana puede desencadenar comportamientos letales, incluso cuando no hay necesidad de cazar para alimentarse. La pérdida de hábitat también es uno de los factores más importantes que ha incrementado los encuentros entre leones y humanos.
A medida que la sabana africana se transforma por expansión agrícola, construcción de carreteras y desarrollo urbano, los territorios naturales de los leones se reducen significativamente. Esto fuerza a los depredadores a desplazarse hacia zonas habitadas por humanos en busca de alimento y refugio. Los leones requieren grandes áreas para sobrevivir. Cada manada necesita cientos de kilómetros cuadrados donde cazar y reproducirse. Cuando estas áreas se fragmentan, los leones se ven atrapados en corredores más estrechos y limitados, aumentando la probabilidad de que entren en contacto con aldeas y campamentos humanos. La presión del hábitat también afecta la disponibilidad de presas naturales. Animales que antes eran abundantes son desplazados o cazados por humanos, lo que obliga a los leones a buscar fuentes alternativas de alimento, incluyendo ganado doméstico o incluso personas. La pérdida de hábitat no solo cambia la distribución geográfica de los leones, sino que también altera su comportamiento, aumentando los riesgos de conflictos con comunidades humanas. Estudios de ecología de depredadores muestran que las zonas fragmentadas y cercanas a asentamientos humanos presentan un riesgo mucho mayor de ataques de leones. Este patrón se ha documentado en África Oriental y Meridional, donde la expansión agrícola y la reducción de parques naturales coinciden con casos históricos de leones que atacan personas. Los leones son depredadores altamente especializados, diseñados para la caza efectiva en la sabana africana. Su fuerza es impresionante. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 250 kilogramos, y sus músculos les permiten derribar presas mucho más grandes que ellos. Además, sus garras retráctiles y mandíbula poderosa completan el conjunto de herramientas que los hacen depredadores formidables. Cada ataque es una combinación de fuerza, precisión y estrategia. Los leones seleccionan presas vulnerables, calculan el mejor ángulo de ataque y utilizan su cuerpo para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo. Los leones también cuentan con visión nocturna avanzada. Sus ojos poseen una capa reflectante llamada tapetum lucidum, que mejora la captación de luz, permitiéndoles cazar eficazmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. Esto les da una ventaja significativa sobre humanos que dependen de la luz para percibir su entorno. Estos atributos físicos y sensoriales, combinados con su comportamiento social y territorial, explican por qué los leones son capaces de atacar humanos con tanta efectividad cuando se presentan las condiciones adecuadas. Los leones que atacaron humanos en Tsavo, Njombe y Mfugwe nos recuerdan algo fundamental. La fuerza de la naturaleza no se doblega ante la voluntad del hombre.
Cada ataque registrado fue el resultado de hambre, oportunidad, presión territorial o aprendizaje. No fueron actos de malicia, sino de supervivencia, calculados por depredadores perfectamente adaptados a su entorno. Hoy la situación ha cambiado. La ciencia, la conservación y la educación comunitaria permiten que las personas coexistan con estos magníficos felinos. Cercas, patrullas, manejo de ganado y conocimiento de la conducta de los leones reducen drásticamente los ataques, y los parques y reservas proporcionan un espacio seguro para que los leones vivan según sus reglas naturales. Sin embargo, la historia de los leones devoradores de hombres nos enseña respeto y humildad. Nos recuerda que incluso el animal más poderoso de la sabana es parte de un ecosistema complejo, donde cada especie cumple un rol esencial. Subestimar su fuerza o ignorar sus necesidades puede tener consecuencias dramáticas. Recorren kilómetros bajo el sol abrasador, acechan presas entre la hierba alta y protegen a sus crías con una ferocidad que ha garantizado la supervivencia de la especie durante miles de generaciones. Su presencia mantiene el orden natural, regulan poblaciones de herbívoros, moldean el comportamiento de otras especies y preservan el equilibrio que ha sostenido a África desde mucho antes de que existiera el ser humano. Para ellos, nada ha cambiado. Siguen guiados por instintos precisos, por jerarquías naturales y por ciclos de vida que no entienden de mapas, carreteras, cercas o fronteras. Pero para nosotros su existencia ha adquirido un nuevo significado. Hemos aprendido que compartir territorio con un depredador tan poderoso implica responsabilidad y conocimiento. Implica entender que cada ataque documentado y cada encuentro peligroso es un recordatorio de que estamos entrando en su mundo, no al revés. Respetar no significa temer, sino reconocer el lugar que cada especie ocupa en este ecosistema inmenso. Conservar no es un gesto de buena voluntad, es una necesidad, porque sin los leones la sabana no sería la sabana, y África perdería uno de sus pilares más antiguos y esenciales. La naturaleza aún tiene mucho que enseñarnos. Suscríbete y continúa descubriendo con nosotros los relatos que siguen vivos en nuestro planeta.